Es Gabriela Sobral y hoy les voy a exponer sobre la tutela y los tipos. La tutela es un valor protector que se le concede a un adulto mayor de edad con capacidad para velar, cuidar y proteger los bienes materiales de sujetos menores de edad o con discapacidad mental o física. También se concede esta tutela cuando ambos padres han fallecido. Los tipos de tutela serían tutela testamentaria, que son cuando los padres designan en un testamento público a los tutores. La tutela legal ocurre cuando los padres antes de su muerte no han dejado tutor para su hijo o sus hijos, en cuyo caso la tutela abarca a los parientes más cercanos en segundo y tercera línea de sucesión. También se encuentra la tutela dativa. En este caso el juez establecerá el tutor si los padres no establecieron en su testamento o si el menor no contase con más familiares a segundo y tercer grado, y existe la tutela especial en caso del juez de privar a los padres de la patria potestad por transgredir en los intereses del menor de edad. En Venezuela existe dos tipos de tutela de acuerdo con el Código Civil procesal. Entre ellas sería la tutela de menores, que es la administración, custodia y guarda de los bienes menores. En caso de que los padres estén vivos, el juez podrá asignarle un tutor para prevalecer sus bienes. La tutela de entredicho por defecto intelectual es aquella en la cual se otorga a un tutor a un sujeto que presenta laxos o lagunas para poder administrar sus bienes. Y la tutela de entredicho por condena penal es una privación de la capacidad de administrar sus bienes. ¿Quién nombra al tutor y al protutor? En Venezuela los tutores y protutores son designados por nuestro Código Civil en tres formas, los cuales crean cargos de tutelas de menores, miembros del Consejo de Tutela, al protutor y al suplente del protutor. En cierta forma se designa mediante los padres al realizar el testamento, la ley al regirse por el Código Civil y el juez encargado del Consejo de Tutela. En cuanto al padre y la madre del menor que ejerzan la patria potestad no hubiere designado en su testamento o por escritura pública para constituir el Consejo de Tutela, ¿quién nombra este consejo? Bueno, siempre va al orden del Código Civil, quien hace el nombramiento a partir de un juez experto en tutela y tiene la función de con derechos y obligaciones, siendo así el protutor, él es el encargado de velar por las acciones del tutor en la administración de bienes y de integridad física del pupilo. ¿Cuáles son las personas inhabilitables para ser tutor, protutor, curador y miembros del Consejo de Tutela? En el Código Civil, en el título 9 de la tutela y emancipación, en el artículo 339 consta de la siguiente forma: las personas que no posean libre administración de sus bienes, los que no poseen domicilio ni residencia fija, los que hayan obtenido otra tutela anterior y fueron removidos de su cargo, los sujetos con alguna pena e inhabilitación o interdicción, los que no poseen un trabajo u oficio o una condena dudosa, los jueces que interfieren en los bienes que pertenezcan a su jurisdicción, los que presentan adicciones alcohólicas o farmacodependientes diarias, aquellos excluidos por los padres mientras ejercían la patria potestad. ¿Qué es la interdicción? Es la prohibición o restricción de la capacidad jurídica de una persona para ejercer cargo civil dentro del territorio donde se encuentra este sujeto. No puede administrar sus bienes por un menor emancipado o un mayor de edad con un defecto intelectual. Los ejemplos serían, en este caso, sería una interdicción penal si el sujeto ha cometido delitos en contra de la ley y se haya privado de su beneficio de libertad. Y segundo, serían aquellos sujetos con discapacidades intelectuales diferentes como sordomudos o con lagunas mentales que perturban su psiquis para administrar sus bienes. ¿Qué es la inhabilitación? Se basa principalmente en una prohibición civil o a un sujeto que abarca cierto tipo de incapacidad para realizar varios actos. Dicha inhabilitación para ciertos actos donde se impone por parte del juez. La discapacidad no debe ser tan grave para proceder con la interdicción. Los ejemplos serían: se concede la tutela por ser sordomudos que no saben leer o escribir. También aquellos sujetos que no pueden realizar ningún acto civil.
¿A quién hace la rendición de cuentas y ante quién se debe hacer? El tutor debe rendir cuentas al finalizar la administración de los bienes del menor. Cada acto que realizó uso de sus bienes debe estar avalado por un comprobante. Su claro uso, en dicho de que el menor cumpla la mayoría de edad, el tutor deberá hacer frente a rendir cuentas ante él en los bienes de su administración durante su tiempo que duró como tutor. El tutor debe rendir cuenta al finalizar la tutoría a partir de 2 meses. ¿En qué caso puede una persona excusarse de ser tutor? Según el Código Civil, en el título 9, capítulo 1, sección sobre las excusas, entran que pueden excusarse los tutores. Para ser tutores pueden ser los siguientes: los oficiales militares activos y ministros de cualquier tipo, los sujetos que poseen 3 o más hijos bajo su tutela, los que se encuentran en pobreza extrema, los que no saben leer o escribir, los que posean impedimentos, aquellos que obtienen la tutela pero poseen una excepción de la ley. Todas esas excusas deben presentarse ante un juez procedente del caso que precede el caso de tutela. Alguna persona puede de forma espontánea y por su propia voluntad nombrarse tutor de una persona. Existen varios casos donde los padres, al dejar a menores con parientes cercanos y no regresan por ellos, se debe notificar al juez y después de evaluaciones será el que determine si son apropiados para ejercer la tutela de esta jurisdicción donde residen los menores, también donde se encuentran en estado de abandono total o situación de calle. El juez titular o el Estado asume la tutela de ellos. En este caso entraría que sería la colocación familiar, que es la función bajo tutela de la LONNA o la Ley Orgánica para Protección del Niño, Niña y Adolescente, que procede cuando el menor de edad está en estado de abandono. También presenta los muertes de los padres o sin un representante legal que vele por ellos. Cuando cumple su papel para cuidar, educar e instruir al menor con los lineamientos según su edad. Esta situación se plantea de manera temporal para el menor hasta que el juez otorgue una conclusión al caso. ¿A quién se le puede otorgar la colocación familiar? Se le puede otorgar la colocación familiar a un tutelar inmediato, a un ciudadano mayor de edad que cumpla con los requisitos exigidos por la ley, también las familias que estén inscritas en el programa de colocación familiar, y solo el juez determina y le otorga la tutela. ¿Cuál es la finalidad de esta capacitación? Determinar las condiciones al que el menor puede ser expuesto bajo la tutela de otras personas, promover la educación del menor para su mayoría de edad, instruir a los tutores para lograr formar a un adulto independiente salvaguardando sus intereses. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.